Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestara. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día elevamos súplicas y oraciones pidiendo por la salud y recuperación de Juan Ramos Mendoza. Su esposa Blanca pide mucho por él, está enfermo del COVID. También por la familia Valle Asto, por la señora Felicita Asto Pérez, la recuperación de todos sus seres queridos. También por la recuperación de Ángel Napaico Gutarra. Y encomendamos las almas y el eterno descanso de Edinson Víctor Navarro Gutarra, Rita Chávez, Telma Chihuán Ríos, viuda de Suárez, y Marcelino Bautista. Que el Señor los tenga en su eterna gloria. En el Evangelio del día de hoy nos muestra a un Jesús con mucha fama. Ha crecido la fama de Jesús, se ha extendido por toda la comarca sus palabras y sus milagros. La forma en cómo enseña Jesús atrae a una multitud, a una muchedumbre que está ávida de una enseñanza distinta a la que enseñaban los escribas y los fariseos. Siempre hay que apuntalar el hecho de que Jesús habla con autoridad y también de cómo Jesús atiende la necesidad frente a la enfermedad, frente a los espíritus inmundos, frente al pecado. Más allá de la ley y su cumplimiento, Jesús le da el pleno y verdadero y único cumplimiento, que es justamente darle el espíritu a esa ley y no caer en un legalismo frío donde no se vea la sanación y la curación de alguien que lo necesita, sino la frialdad de un corazón que muchas veces regido y normado por la ley, no le importa si el prójimo que tiene al lado se está muriendo. No le importa mover un dedo porque la ley lo manda. Y la nueva ley que da Jesús es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pues estas condiciones que reúne Jesús a través de los relatos del Evangelio, hoy día nos encontramos con un escenario en que, sí, ha rebasado y ha roto fronteras la persona de Jesús. Mucha gente está influenciada por él. Hoy en día no tengo muy claro qué significa en el fondo la palabra influencer, ¿no? Pero yo creo que viene de el que tiene influencia. Pues
Este Jesús de Nazaret tiene esa gran habilidad de influenciar en tanta gente, de hacer de que su predicación sea una predicación que motive, caliente y emocione corazones que lo van a seguir después. Porque no solamente son judíos de Palestina quienes lo siguen, sino que ahora dice, corren tras Jesús de las regiones vecinas, de Idumea, Transjordania, Tiro, Sidón. Es decir, Jesús está abriendo fronteras. Jesús está haciendo de su iglesia una iglesia católica. Está rompiendo el lugar geográfico en el cual nació y está apuntando de manera visionaria porque su iglesia es católica, universal y tiene que predicar a todo el mundo. Cuando sus discípulos lo encuentran, le dicen a Jesús, todo el mundo te anda buscando. Y Jesús les dice, vamos a otros pueblos a predicar, que para eso he venido. Entonces hoy día se nota ese carácter universal y católico de nuestra iglesia misionera como Jesús. Pero el ser misionero no es cosa fácil, predicar el Evangelio tampoco. Los terrenos de la palabra donde va a caer la semilla son distintos. Y para Jesús hay dos elementos importantes que nos muestra el Evangelio. El primero, ya dijimos, una muchedumbre abalanzada a la persona de Jesús. El texto bíblico nos dice con claridad que estaban a punto de aplastarlo. Se le echaban encima para tan solo tocarlo. Imaginen esta situación de desesperación, esta situación en la cual Jesús se encuentra. La gente por lo menos quiere tocarlo porque saben que de él desprendió un poder grande, sanador, de perdón. El segundo elemento es la oposición. Quienes se oponen a que Jesús tenga esa fama, a que Jesús se le abalance una multitud de gente que confía y quiere a Jesús. Son las autoridades religiosas y son las autoridades civiles quienes planean acabar con su vida. Jesús entonces es objeto de hostilidad de parte de estos círculos de dirigentes. Esa popularidad que tiene es objeto por parte de las gentes sencillas y pobres, pero los que tienen el poder religioso o civil son aquellos quienes son los primeros opositores hacia Jesús. Y si nos damos cuenta o nos percatamos en un detalle de Jesús en el Evangelio de hoy, Jesús no argumenta nada a favor de él. Jesús opta simplemente a su trabajo misionero. Lo que Jesús hace es decidir no hablar. Jesús habla poquísimo, lo necesario. Lo importante para él es actuar. Y actuar implica, comienza a sanar y a perdonar y a expulsar demonios. En nuestra vida muchas veces decimos a las personas que hablan mucho, eres un florero, deja de florear,
ponte a hacer. Las obras son las que marcan a una persona y no simplemente las palabras. Obras son amores y no buenas razones, dice un dicho. Entonces Jesús no es un hablador, no es un hablantín, no es un sofista. Jesús es un hombre que actúa de inmediato y describe este evangelio entonces esa simplicidad que tiene él frente a las necesidades tan urgentes de la gente. Me imagino en esa muchedumbre que está a punto de aplastarlo, que está sobre encima de él para simplemente tocarlo. Me imagino que es toda la gente que hoy sufre esta pandemia en el Perú y en el mundo, pero sobre todo en el Perú, que vehementemente buscan alguien y un lugar donde encontrar ayuda. Cuando se tiene un mal, cuando se sufre, uno se precipita sobre alguien que puede ayudarlo. Comienzas a rogar y a pedir en una clínica o un hospital un lugar. Comenzamos a rogar y suplicar a un médico, una enfermera. Comenzamos a pedir insistentemente oraciones para ayudar al enfermo o a la enfermita. Nos precipitamos de manera vehemente cuando alguien se encuentra mal. Y aquí nos marca la pauta el Evangelio de precipitarnos hacia Jesús, hacia Él. Entonces nos enseña a nosotros a luchar contra el mal con todas nuestras fuerzas. Es el día de hoy en que Jesús nos dice: abalánzate sobre mí, ven hacia mí, ustedes que están cansados y agobiados, que yo los voy a aliviar. No es que Jesús quiera huir de la gente, sino lo que Jesús se apiada de ellos. Y hoy día, ¿quién no está agobiado? Hoy día, ¿quién no sufre? Hoy día, ¿quién no está necesitando algo? Sobre todo salud. Parece mentira, pero Jesús se convierte en el antídoto de las enfermedades y dolencias de toda esa gente. Hoy la palabra para nosotros siempre requerida es vacuna. Necesitamos una vacuna para la pandemia. Pues Jesús era esa vacuna para toda esa multitud que lo rodea. Una vacuna que no solamente acaba con una enfermedad, sino que sana otros sufrimientos. La ignorancia, el hambre, el odio, la injusticia, el robo, la indiferencia, la soledad, el pecado. Todo lo que hoy día nos aqueja interiormente y que vemos cómo causa estragos en el ser humano y que a veces se pone indolente frente a la enfermedad de los demás, pensando simplemente en un grupo, en una élite, pero no pensamos en todos, hasta en el último peruano que está en el último rincón de nuestra patria. Hoy día Jesús nos dice: yo estoy contigo, quiero aliviar tus penas. Jesús no se aleja de nosotros, está ahí presente. Siempre el Evangelio es buena nueva, es alegría, es gozo, es ponernos en pie. Porque si hoy día la ciencia está tratando de encontrar un antídoto, y con todos los avances científicos y tecnológicos, y todavía no tenemos certeza total de esto, ¿a quién vamos a recurrir? ¿A la inteligencia humana? Si ya lo estamos haciendo. Pues aquel que puede mucho más, confianza en los momentos más difíciles, ese es Dios. Por último, Jesús, como misionero del Padre, pide una consigna: el silencio. Que
Jesús muestra una humildad porque rehúsa el triunfo y la popularidad que tan ambiguos son y que a veces nosotros sí nos gusta esos baños de popularidad cuando hacemos una cierta obra social. Los demonios saben quién es Jesús, pero Jesús inmediatamente los calla, los expulsa. Y es ahí donde Jesús nos dice a nosotros, no nos dejemos llevar por el protagonismo, sino ante todo por la humildad en el servicio a los demás. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávila, apretar la campanita. Todos los días a las 8 de la mañana tenemos la misa y los domingos 8:50. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.